excelente. Cuando quieres empezar, puedes empezar. Listo, tranquila. Entonces, yo sé que hay que decir algo antes. Bueno. Hoy tú eres el protagonista. Sí, soy. Hoy le tengo el paso perfecto para eso. Un dolor de cabeza ni mi madre. Listo, bueno, entonces, buenas tardes. Entonces, ¿cómo es que se ve acá? Bueno, ya un momento, doctora. Tranquilo, mi amorcito. Aquí está. Mi computador me está fallando mucho. Quiere con el internet. No, y ahí está todo lento, Teams, yo no sé qué le pasa. Pero ¿sabe qué les voy a contar lo que me está diciendo mi hija ahorita en este momento? No. Me está diciendo que le ponga 5. Ay, sí. Ella tiene toda la razón. Listo, doctora. Entonces, ahora sí está viendo mi pantalla, doctora, muchachos, ¿sí? Perfectijillo. Listo, entonces, pues el tema que me correspondió a mí fue cefalea. Entonces, vamos a empezar. Entonces, cefalea, pues proviene del latín cefalea, que significa cabeza, ¿sí? Y la cefalea la vamos a definir como la molestia o dolor localizado en la bóveda craneana que va desde la región frontal hasta la región occipital, pudiéndose incluir también la parte facial y cervical. ¿Listo? Bueno, entonces, y pues algo importante acá es que la cefalea es uno de los principales motivos de consulta. ¿Listo? Ahora vamos a hablar sobre los caracteres semiológicos de la cefalea, pues antes de hablar de cada una de ellas. Entonces, lo más importante en el diagnóstico de la cefalea va a ser la anamnesis, ¿sí? En un artículo que leí, se decía que si uno tiene 10 minutos para hacer el diagnóstico, debe tomar unos 9 minutos para hacer la anamnesis y 1 minuto para hacer la exploración física. Y con eso vamos a obtener un diagnóstico más certero. Bueno, entonces los caracteres semiológicos vamos a tener 5 apartados. Que primero va a ser el perfil temporal y dentro del cual vamos a encontrar el tiempo de evolución. Entonces el tiempo de evolución, básicamente nos orientará sobre si la cefalea es de carácter primario o no, ya que pues estas cefaleas se van a dividir en cefaleas primarias y secundarias. Listo, ya ahorita vamos a hablar de ellas. Entonces, como ejemplo de esto tenemos que la migraña ella se sitúa, por decirlo así, en la infancia tardía o en la juventud, a comparación con la cefalea tensional, que más que todo se da en la adultez, ¿sí? Y también se dice que las cefaleas de instauración tardía, estas cefaleas nos llevan a pensar que pueden ser de tipo secundarias. Entonces, acá. Entonces, seguimos con la otra, con el otro carácter, que es la frecuencia y la periodicidad, ¿sí? Entonces, es con qué frecuencia se presenta el dolor y en qué momentos va a aparecer. Entonces, ejemplo de esto vamos a tener la cefalea tensional, suele ser de tipo de aparecer de forma predominantemente crónica, ¿sí? La cefalea tensional, en comparación con la migraña, que esta suele ser de tipo episódica, o sea, va a ser hoy sí, pasado mañana no, pasado sí, así. O la cíclica, que es la que es en el caso de la migraña menstrual. Cada mes, cuando se da la menstruación, puede ocurrir esta migraña menstrual. Y también tenemos otra que es pues la cefalea en periodos rítmicos fijos, que es aquellas que se dan durante un lapso de tiempo rítmico y pues van a ser fijas, y a esta se le denomina la cefalea en racimos, que va a ser característico de la cefalea en racimos. Y además de ello también tenemos la de carácter progresivo. La cefalea de carácter progresivo
Esta suele ser un indicativo para descartar tumores o una hemorragia subaracnoidea. Ya luego tenemos otro carácter que es la duración. Entonces vamos aquí a tener cuánto dura el dolor, cuánto tiempo dura el dolor, ¿sí? Entonces es importante acá, o como ejemplo tenemos la cefalea tensional, que la duración va a ser de varios días. Ahorita ya vamos a hablar de cuántos días o cuáles son los criterios diagnósticos de esta cefalea. Y tenemos también que en la migraña suele durar menos de 48 horas. Ya más de 48 horas ya suele ser rara una migraña. Y también tenemos la cefalea de episodios intensos y más cortos, que se encuentran en minutos y horas. Esta es característica de la cefalea en racimos. Bueno, luego tenemos la de carácter progresivo, que esta puede durar entre días o semanas, y esta va a ser indicativo de un proceso de expansión intracraneal, como por ejemplo un tumor. Bueno, ya vamos con el segundo carácter. Bueno, entonces acá vamos ya a describir el dolor. Entonces, la primera parte es la instauración. Entonces, se van a hacer preguntas como ¿cuándo empieza el dolor? ¿Cuándo le empezó el dolor? ¿Sí? O ¿cuánto tarda en alcanzar su máxima intensidad? ¿Listo? Ejemplo de eso tenemos una instauración aguda, suele ser típica en las hemorragias subaracnoideas, y más si esta se relaciona con esfuerzos. Entonces yo estoy alzando una caja y me empezó a doler la cabeza y me empezó momentáneamente, entonces esto es indicativo o me obliga a descartar una hemorragia subaracnoidea. ¿Listo? Luego tenemos también la que de instauración aguda, también tenemos la migraña, ¿sí? Pero esta en comparación con la otra se va a acompañar de alteraciones visuales como la fotofobia o la fonofobia. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar, ahora sigue otro ejemplo que es la cefalea tensional, que esta sí ya va a ser de un carácter de tipo más insidioso. Listo. Entonces, para seguir describiendo haciendo la descripción del dolor, vamos a hablar sobre la localización. Entonces ahí vamos a hacer preguntas sobre dónde le duele, dónde empieza el dolor y qué trayecto sigue, ¿sí? Si se expande, si el dolor se irradia o si siempre aparece en el mismo sitio el dolor. ¿Ahí me están escuchando o estoy hablando solito ahí? Doctora, ¿me escucha? Sí, le escucho perfectamente. Gracias. Listo, entonces es importante eso, dónde le duele, dónde empieza el dolor y qué trayecto sigue, si se expande, si se irradia y si aparece siempre en el mismo sitio. Luego, como ejemplo de eso tenemos la cefalea tensional, ¿sí? Que esta va a ser de tipo difusa y bilateral, es decir, que va a doler juntos cuerpos del cerebro, o sea, juntos lados, el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro va a doler. En la migraña, esta sí va a ser únicamente unilateral. Y ya en la cefalea en racimos, esta ya suele ser estrictamente unilateral, o sea que solamente va a doler un lado de la cabeza, ¿sí? Ya ahorita vamos a hablar sobre cada una de ellas. Y ya tenemos las cefaleas más localizadas, cefaleas localizadas. Estas ya me indican o suelen ser vistas en procesos orgánicos como la sinusitis, el glaucoma, procesos dentarios que me generen este tipo de cefaleas. ¿Listo? Bueno, entonces ya vamos a hablar sobre la calidad del dolor de cabeza, bueno, de la cefalea. Entonces, acá al ladito tengo las características del dolor. Entonces, es importante, por decirlo así, aprenderlas, porque esto es lo que nos va a decir, o esto es lo que le vamos a preguntar a nuestro paciente. Entonces, como ejemplo tenemos en la calidad del dolor, la cefalea tensional va a ser de tipo opresivo o punzante. O sea, opresivo es que oprime, que siente que le oprimen el cráneo, y punzante es decir que como si lo atraviesa de un lado al otro. Ya en las cefaleas migrañosas ya va a ser más de tipo pulsátil, que siente la persona que
que como que pulsa, así como el corazón que late, tan que late. Entonces esta va a ser característica de esto. Y ya las cefaleas en racimos va a ser ya más de tipo profundo e intenso. ¿Listo? Ya ahora en cuanto a la intensidad, pues vamos a tener la escala, esta escala del 0 al 10, y pues ahí ya vamos a preguntarle pues al paciente, así como decía la doctora, del 1 al 10, ¿cuánto le ve a usted siendo 10 tirarse por la ventana? Entonces ya ahí ya él nos va a decir, y eso nos va a servir también como para el tratamiento, para qué tipo de tratamiento vamos a utilizar, y pues también para identificar un diagnóstico, dar un diagnóstico de cefalea. Entonces acá ejemplos de esto tenemos la cefalea aguda de gran intensidad. Esta cefalea aguda de gran intensidad nos obliga a descartar una hemorragia cerebral o una infección meningia, ¿sí? Y una cefalea de aumento progresivo de la intensidad, ¿sí? Pues también nos obliga a descartar que haya un tipo de tumor o un hematoma subdural. Y pues esto también va a ir acompañado pues de otros síntomas, ¿no? Obviamente. De otros signos clínicos y síntomas. Bueno, ahora ya vamos a tener la tercera parte de los caracteres de la cefalea, que vamos a tener los síntomas asociados. Entonces vamos a tener unos síntomas generales, que podemos señalar, que me pongo a hablar ahí, unos síntomas generales, como en el caso de la cefalea tensional, suelen ser síntomas como la ansiedad, la depresión, el cansancio, el insomnio, y ya síntomas neurológicos, como en el caso de la migraña, ya vamos a tener síntomas como el aura, las náuseas, los vómitos, la fotofobia, ¿sí? Y en la cefalea en racimos, síntomas característicos también, que va a acompañar a esta, la rinorrea unilateral o lagrimeo. Entonces acá vemos, esa es una aura. Vamos acá ya ahorita. Listo, entonces vamos a ver ahora ya otro carácter, que son los factores agravantes y alivio. Aquí lo que se pregunta es, o lo que se busca es, qué factores van a aliviar el dolor o qué factores me desencadenan más el dolor de cabeza. Entonces, ejemplos de esto pues puede ser el ritmo del sueño, los alimentos, en la menstruación, pues esos factores me van esta me va a desencadenar el dolor. En las maniobras de Valsalva, pues ahí también es importante, por decirlo, hacerla, que se le pida al paciente que se tape su nariz y cierre la boca y intente botar el aire, ¿sí? Y esto pues con el fin de observar si esto le desencadena dolor o no. Ya tenemos ahora, ya como la quinta parte es los factores desencadenantes. Factores que desencadenen el dolor de cabeza, como los alimentos, el alcohol, la menstruación, como ya lo hemos hablado, el estrés, los anticonceptivos, ¿sí? Y como ejemplo tenemos la cefalea tensional, que esta suele ser a causa del estrés que tiene la persona o algunos tipos de conflictos emocionales por los cuales esté pasando. Puede desencadenar una cefalea tensional. O en la migraña, pues suele desencadenarse también en la menstruación, cuando hay cambios climáticos o por ciertos alimentos. Y tenemos acá también, importante acá, que cuando hay una cefalea por esfuerzo físico, esto y sin antecedentes previos, esto nos obliga a descartar una hemorragia subaranoidea, ¿sí? O al igual, cuando una cefalea, o la cefalea tusígena, que es cuando uno tose y le duele la cabeza, o al igual que la de maniobras de Valsalva, como lo expliqué ahorita, esto también me obliga a descartar que no haya una hipertensión endocranial. Bueno, entonces ahora sí ya vamos a hablar sobre la clasificación de las cefaleas. Estas se van a clasificar en primarias y en secundarias. Las primarias se caracterizan por ser recidivantes, es decir, van y vienen, de curso benigno, o sea, son cefaleas muy suaves y son las más frecuentes, ¿sí? Del 90-95% de todas las cefaleas más frecuentes. Ya las cefaleas secundarias, esas se caracterizan por ser ya por tener
síntomas ya de una patología de base que me esté causando esta cefalea. Aquí, por lo tanto, debemos hacer una anamnesis más profunda y un examen físico más riguroso para descartar algo más peligroso. Listo. Entonces vamos a hablar de las cefaleas primarias. Entonces, entre ellas tenemos la migraña sin aura. Esta tiene un tiempo de duración de 4 a 72 horas, ¿sí? Y esta cefalea, su criterio diagnóstico es que debe tener al menos 2 de las siguientes características. La migraña sin aura, que sea de localización unilateral, que solamente ve una parte del cerebro, o sea, la mitad del cerebro, sea derecho o izquierdo, que sea de calidad pulsátil, que se sienta como pulsos, como latidos, por decirlo así, que sea de intensidad moderada o grave, o que sea grave al subir escaleras o al hacer actividades físicas rutinarias. Entonces debe cumplir al menos 2 de esas características. Y durante el ataque de la cefalea debe haber al menos uno de los siguientes síntomas, ¿sí? Entonces, durante este ataque de esta cefalea, de esta migraña sin aura, debe haber uno de los siguientes síntomas, ya sea las náuseas, la fotofobia, la fonofobia o vómitos. Bueno, entonces ya la migraña con aura. Entonces, en la migraña con aura, también el tiempo de duración va a ser, el tiempo de duración de la cefalea va a ser de 4 a 72 horas. Y esta puede presentarse o no presentarse. Bueno, entonces esta cefalea, esta migraña con aura, se va a manifestar por ataques neurológicos inequívocamente localizados en la corteza cerebral o en el tronco encefálico, los cuales me van a desarrollar síntomas neurológicos que se van a desarrollar entre un tiempo de 5 a 20 minutos, ¿sí? Esos síntomas neurológicos pues van a ser el aura, sí. Entonces para que sea aura, se debe cumplir al menos 3 requisitos. Ahí los coloqué todos, ¿sí? Y acá en este cuadrito tenemos los síntomas más frecuentes del aura, ¿sí? Son la visión borrosa, los escotomas centellantes, que son como esa lucecita que se ve en el ojo, o la pérdida de la visión en un campo visual, una hemianopsia nasal o bitemporal. Bueno, sí, entonces para que sea aura, entonces debe cumplir al menos 3 requisitos, ¿sí? Bueno, el primero es que uno o más síntomas sean completamente reversibles del aura, que indiquen una disfunción cortical cerebral focal o el tronco cerebral, como pues la visión borrosa, los escotomas centellantes, ¿sí? Que esas son síntomas reversibles del aura. Bueno, otro es que ningún síntoma de aura va a superar los 60 minutos, ¿sí? Como ya lo hablé antes, va a durar más o menos de 5 a 20 minutos, entonces ninguno va a superar los 60 minutos. Y que la cefalea siga el aura, ¿sí? Que sea seguida del aura, con un intervalo de menos de 60 minutos. Bueno, acá ya tenemos la cefalea tensional. Brian, una sí, señora. pregunta. Y si digamos, porque digamos esos síntomas que tú dices corticales, puede ser que uno siente que se le duerme un brazo, una pierna, a veces siente uno que se le durmió la cara. Hay personas que sienten, a mí cuando me daba, se me dormía el cuerpo, pero yo nunca sentí debilidad. Pero hay personas que sienten debilidad muscular, hay personas que hacen hemiplejías. ¿Qué pasaría, mi amor, si yo duro más de 1 hora con una hemiplejía? ¿Qué pues, haría? Doctora, pues ahí yo ya voy a descartar que ya no va a ser, por decirlo así, una cefalea, o sea, que no va a ser un aura, que posiblemente pueda ser de pronto una hemorragia, una isquemia de una arteria que comprometa el tallo cerebral o la corteza cerebral, que me esté causando esa hemiplegia o esa hemiparesia. Muy bien, mi amor.
Sí, eso es súper importante porque en realidad hay migrañas que sí dan infartos, ¿no? Entonces la persona dice, no, yo siempre he sufrido de eso, pero siempre hay que preguntar cuánto le está durando porque sí puede generar infartos o siempre que al paciente también se le añadió pues un SB al problema. Entonces sí es importante siempre establecer ese tiempo. Y como ustedes aquí lo dice Brian, puede que parezca, digamos, ay, visión borrosa, y después de eso aparezca otro síntoma. Es cada uno de esos, ¿sí me entienden? Si, digamos, me apareció la visión borrosa y me duró 10 minutos, y después me apareció la debilidad muscular y me apareció 50 minutos, no es que se suman los dos, sino que se cuenta el tiempo de cada uno de los síntomas y ninguno debe ser mayor a 1 hora. Y obviamente muchas veces nos toca estudiarlo, ¿no? Y hacer imágenes, todo esto para lo que dice Brian, descartar un evento, ¿no? Sigue, mi amorcito. Bueno, sí, señor. Bueno, entonces ya tenemos la cefalea tensional, que esta es una de las cefaleas más frecuentes, y pues que su criterio diagnóstico es que hayan al menos 10 episodios, o sea, 10 episodios de cefalea que duren entre 30 minutos y 7 días. Y que tengan al menos 2 de las características que están acá. Doctora, ahí pues esta información para hacer estas diapositivas las estuve, pues yo leí para sacarlas, ¿no? Pero entonces en esta parte sí me quedó un poquito como grande porque no entendí muy bien ese criterio, que al menos 10 episodios de cefalea que duren entre 30 minutos y 7 días. Es decir, que el paciente ya, ¿te acuerdas cuando uno pregunta en la enfermedad actual, es primera vez que esto le sucede? Entonces, si dice, sí, no, yo cada rato me da, bueno. Si no, o sea, si es más o menos reciente, es mejor estudiar otras causas, ¿sí me entiendes? Por eso sí, en todo lo que tú pusiste, esta era más crónica, ¿no? Pero si dice, no, es que hasta ahora, o me han dado 2 veces esto, es mejor estudiarlo más, ¿sí? Listo, bueno. Sí, señora. Entonces, lo importante es que tenga al menos 2 de las siguientes características: que sea de calidad opresiva, no pulsátil, que tenga una intensidad leve o moderada, que sea de localización bilateral, juntas partes así como ahí se ve en la imagencita, duele acá y duele acá, que no sea agravada por esfuerzos, que tampoco tenga náuseas, ni vómitos, ni fotofobia, ni fonofobia. Y esta cefalea tensional se va a clasificar en 2, que es la cefalea de tensión episódica, que se va a caracterizar porque el paciente va a tener el número de episodios menor a 15 en el mes. Es decir, que tiene que presentar en un mes menos de 15 para que sea cefalea de tensión episódica, es decir, 10 episodios de cefalea en el mes. Entonces, eso es un criterio para decir que es una cefalea de tensión episódica, no puede superar el 15. Entonces, y que también presente pues las características de la cefalea tensional que hablamos acá, que sea de calidad opresiva, pulsátil, bueno, entre las que están ahí. Y ya la cefalea de tensión crónica, esta sí ya me va a superar el número de episodios, o sea, mayor a 15. Es decir, que al menos en el mes me duele la cabeza 15 veces, y esto durante 6 meses. ¿Sí me hago entender? O haciendo pues las cuentas, 180 días al año, menos de 180 días en el año. ¿Listos? Bueno. Ahora vamos a ver la cefalea en racimos, que esta cefalea en racimos se caracteriza por ser la única cefalea primaria predominantemente en hombres, y alrededor del 10% de las cefaleas en racimos se debe a un proceso intracraneal. Entonces esta se va a caracterizar porque va a tener ataques de dolor intenso, unilateral, supraorbitorio o en la región temporal. Bueno, y que van a durar entre 15 a 180 minutos sin algún tratamiento.
Y además de ello, esta tiene que tener uno de estos signos clínicos que encontramos acá: hiperemia conjuntival, lagrimeo, congestión nasal, rinorrea, sudoración de la frente a la cara, miosis, tosis o edema palpebral. Entonces esta cefalea de racimo se va a caracterizar por presentar uno de estos signos clínicos y por ser unilateral, suprauditorio, arriba del ojito, o en la rectal. Y la duración va a ser de entre 15 a 180 minutos. Y bueno, entonces acá ya para ir terminando, entonces tenemos las cefaleas secundarias, que estas cefaleas secundarias ya se deben o están asociadas ya a una patología de base o a un trastorno estructural o metabólico que se esté presentando. Y aquí vamos a ver en estas cefaleas secundarias características importantes que nos van a ayudar a descartar patologías como un tumor, un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio, una alteración metabólica, una patología vascular o algunas patologías inducidas por drogas. Entonces, entre las características más importantes tenemos el papeledema. Esto es importante en la hipertensión endocranial. En la hipertensión endocranial vamos en el fondo de ojo a observar edema de papila. Entonces, y más la cefalea, pues entonces eso es significativo. Que encontremos una exploración neurológica normal también. Que los síntomas neurológicos atípicos para una migraña estén acompañados de una alteración de los pares craneales, o sea, que llegue esta cefalea secundaria con alteración de los pares craneales, donde podamos nosotros ver, digamos, que tenga el paciente, no, que me duele mucho la cabeza y tiene diplopía, o que tiene una hemianopsia, o que tiene vértigo, que tiene sordera, o que no puede hablar. Todo eso que me altere los pares craneales es de mucha importancia, que tenemos que estar alertas. O que también acá que presenta ataxia, que no pueda coordinar movimientos. Entonces nosotros vamos a hacer ahí al paciente la prueba de Romberg. Entonces es importante, ¿no?, que me duele la cabeza y también tengo como pérdida, como que pierdo el equilibrio, como que siento que me voy a caer. Entonces pues eso es importante y hay que ver qué es lo que está pasando. Bueno, síntomas sistémicos como tos o fiebre también es importante. También los cambios en el carácter de personalidad o deterioro cognitivo, confusión, somnolencia, convulsiones, que la cefalea se intensifique con el ejercicio o con la actividad sexual, o cuando hay un cambio postural. Eso es importante también a analizarlo, porque pues esto puede ser muy peligroso. Entonces es un signo como de alarma. Historia de coagulopatías, o de uso de anticoagulantes o neoplasias. Importante esto también. Que la cefalea sea de carácter progresivo durante días o semanas, también me va a ser como un signo de alarma. Que la cefalea sea grave y de inicio súbito. Esto me puede indicar una hemorragia subaracnoidea también. Y bueno, y cambios importantes de las características del dolor de cabeza, del curso crónico. Eso también es importante. Y bueno, y ya ahí más o menos como simplificado ahí, la cefalea. Ya ahí voy a hablar es sobre los tratamientos nada más. Y ya pues en el tratamiento pues de la un momentico, Brian. Sí, Devuélvete 2 diapositivas, por favor. ¿Otra? ¿Más? No le escucho otra. ¿Cuántas diapositivas me devuelve? Esta no, sino la anterior. Aquí. No, esta no. No, o sea, la que está antes de la que está la hemorragia subaracnoidea. Esta. ¿Sí? Hemorragia subaracnoidea. ¿Cuál? ¿Esta altura? Sí, esa es. Listo. Esta sí, la de las cefaleas secundarias. Pregunta.
Em, si tienen una cefalea de pronto que tenga papiledema, que tenga algún trastorno neurológico y fiebre, ¿en qué pensarían primero que todo? Díganme 3 diagnósticos que se les vienen a la cabeza. Eh, hipertensión endocranial, eh, una hemorragia también podría ser, una hemorragia subaracnoidea, no podría ser una meningitis Con fiebre yo no sospecharía con fiebre. hemorragia ni... Yo sospecharía Con una meningitis. ¿Y qué más una podría meningitis. sospechar? O sea, con fiebre, papiledema, con fiebre nada más, o cómo es que. No, papiledema, trastorno, una afección, o sea, un examen neurológico anormal. Papiledema y fiebre. ¿Qué pensarían? Dime 3 Pues sí, pues, diagnósticos, pero que tengan fiebre. sí, pues la meningitis es una. La meningitis es una. No, las otras sería eh, de pronto una hidrocefalia, que haya líquido. Una hidrocefalia me puede. Ay, no, pues no. De pronto un tumor, una neoplasia. Sí, la neoplasia puede dar fiebre, muy bien. ¿Qué Una, otra cosa? una neoplasia, sí, faltaría uno, faltaría uno. ¿Qué más me puede dar fiebre? Meningitis, edema, fiebre. ¿Quién le ayuda, chicos? No podría ser una sinusitis. Bueno, sí, pero lo que Pero con papiledema, doctora. y tendría daño neurológico Edema cerebral, ¿no? y edema cerebral, ¿por qué? Por- ¿Eso le daría fiebre? Bien pensándolo con la fiebre y el dolor de cabeza, listo. Pero no daría ni papiledema ni exploración neurológica, no. Entonces, no. Lo que tú me estás diciendo es un edema cerebral y una patología. Doctora, Senos venosos, sí da papiledema, sí da exploración neurológica normal, pero ¿eso da fiebre? No. No, doctora, no. Entonces ya dijo un tumor y es verdad, Una una neoplasia meningitis y es verdad, y me falta una, piensen, es muy fácil. doctora, la hipertensión endocrinal idiopática. ¿Eso da fiebre? ¿No? No. Si estás correcto en que da papiledema y en cuanto a exploración neurológica normal, da sexto par craneano, pero no da fiebre. Entonces falta unita, piensen que no es tan difícil. estoy pensando entonces papiledema, fiebre. Encefalitis, por de pronto, ustedes saben que todos los virus que nosotros conocemos
No, pero ¿qué? Localizado. Un absceso. Un absceso cerebral. Claro. No, Eso que dice aquí, proceso infeccioso, pues puede ser una meningitis, una encefalitis, un absceso, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que meningitis es diferente a meningoencefalitis, es diferente a encefalitis y es diferente a absceso. Entonces, meningitis, pues ya saben, coge las meninges y sí puede dar pares craneanos, ¿no es cierto? Dará un examen neurológico anormal porque va a dar signos meningios, ¿no es cierto? Y dará papilemas si hay una hipertensión endocrina importante por la meningitis. Encefalitis es más con virus, muy bien. Meningitis, pero también puede haber meningoencefalitis virales, que ya sabemos que la mayoría de virus pueden antes o los antagonistas de los canales de calcio. Bueno, y en el tratamiento sintomático de la cefalea tensional, pues se van a utilizar los analgésicos comunes tipo AINES, pero vamos a tener también pues en cuenta las contraindicaciones que este tiene. Si en el caso de que el paciente tenga alguna patología gastrointestinal, pues vamos ya a optar por otro. Y ya pues para el tratamiento preventivo de la cefalea tensional, ya vamos a utilizar antidepresivos tricíclicos, como la triptilina, en la cual la duración del tratamiento va a ser de 3 a 6 meses nada más. Y ya, es esa disposición. Gracias. Ay, se me quedó la última. ¿Y ahora qué dice? No, mi amor, ahí y última pregunta. ¿Les puedes explicar a tus compañeros por qué se da la cefalea en racimos? ¿Por qué se da? Sí. No le entiendo, doctora, ¿cómo así? ¿Por qué se da? La causa. O causa. Ah, causas, sí. Tiene toda la razón. Doctora, encefalía. Más que todo por las balas racimos por procesos intracraneales. Digamos, una hipertensión endocraneal. Sí. Ay, Brian, reinvente. Doctora, causas, me hizo falta como causas. Es que esa es bien heavy, esa cefalea en racimos le llaman la cefalea del suicida, ¿no? Porque si viste que son pocos minutos, pero el paciente es una crisis severa que o sea, los pone mal. Entonces, es una cefalea que no es frecuente, pero que cuando se da hay que saberla detectar, ¿sí? Esta cefalea, las causas son como muy... Dicen que es una descarga de histamina, por eso es que tiene lagrimeo, edema palpebral, rinorrea unilateral, el ojo rojo, porque es una descarga de histamina y puede ser por sustancias que ellos coman. O sea, tratarla es muy fácil viendo el desencadenante. Entonces, por eso es importante ver eso, porque ellos tienen unos desencadenantes que la generan y es importante uno, lo que tú dices en la anamnesis, entender eso para poder quitar
ese desencadenante, porque el paciente no va a querer volver a tener un dolor de cabeza de esos en su vida y se asusta mucho. Y como hay miosis, tosis y todo, entonces pareciera neurológico, uno se asusta mucho, pero es una cefalea primaria, benigna, ¿no es cierto? Entonces es importante indagar en esas causas, ¿listo? Bueno, muy bien. Chicos, ¿alguno tiene alguna pregunta para Brian? Doctora, ¿ahí yo estoy compartiendo pantalla todavía? No, ya no, mi amor. ¿Ya no? Pues yo tengo una, pero no sé si Brian... O sea, sí. Dale, mi amor. Pues en el caso de las migrañas, ¿en cuándo está indicado el uso parenteral de medicamentos? Pues cuando el dolor es severo, ¿cómo le vas a dar a un paciente que llegue con una migraña no severa tratamiento oral? No, pues no creo que sí, puedes poner... que sea conveniente. ¿Puedes poner un momento del tratamiento? ¿Lo tienes por ahí o de la migraña? Sebastián, deje a Brian terminar. Sebas de una vez se cogió el control de la presentación. Ya, un momento. Espérame un segundo acá. No es que se metió otra cosa, no sé qué le pasa. Es compartir, ¿cierto? Sí, es compartir. Deja de compartir, Sebas, para que Brian muestras el tratamiento. Sí, entonces ahí lo que decía Brian es verdad, primero depende de la intensidad, ¿no es cierto? Porque por lo general cuando yo voy a usar vía parenteral es porque voy a usar un opioide. Entonces depende de la intensidad que nos muestre en la escala, depende de si al interrogatorio él ya me dice que ya ha tomado algo y no ha cedido. O sea, Y depende también de la tolerancia a la vía oral, porque si el paciente me llega vomitando, ¿no es cierto? Entonces ya no le puedo dar nada vía oral. Si me llega vomite y hay casos de migraña en que ellos llegan vomite, entonces ya ahí uno no le podría dar nada vía oral. Entonces hay que... ¿Qué opioide sería indicado pues como primera elección? La primera elección ahí, ¿cuál será, Brian? Pues según lo que yo estaba leyendo, tramadol podría ser para una migraña. Sí. Tramadol. Sí, es el más usual. Recuerden también que los opioides dan vómito, entonces uno pues puede que se le exacerbe el vómito. Entonces siempre que ustedes den un opioide no se les olvide dar un antiemético, es lo mejor. Si el paciente de pronto hace más reacción o no, no sabemos, pero es mucho mejor, porque hay pacientes que no hacen casi reacción con el opioide, pero hay unos que les da un vómito berraco. Entonces ustedes pónganle, siempre que van a ponerle a un paciente para la migraña opioide, pónganle su ranitidina y su metoclopramida, no pasa nada. ¿Por qué? Le protegemos porque ha estado vomitando, no ha estado comiendo, el estómago está mal, yo le voy a empezar a pasar un poco de medicamentos y además le da vómito. Entonces su ranitidina, su metoclopramida, pónganle su opioide y si de primerazo tramadol y déjenlo ahí un ratico. La idea no es que el paciente lo traten con inyección intramuscular y le den salida, no. Paciente con una crisis de migraña que de verdad está vomitando, que está deshidratado y no tolera vía oral, es mejor dejarlo un ratico en urgencias, ponerle su medicamento, dejarlo recostadito, apagarle la luz del sitio de observación, dejarlo ahí un rato, porque ellos necesitan pues, necesitamos mirar la evolución de ellos, ¿sí? Entonces es por eso, es porque no le ceda el dolor, porque tenga un dolor muy severo, porque esté vomitando mucho. Si no cede con ese, pues la verdad se puede, digamos, tipo hidroxicodona, se puede darle morfina, meperidina, pero la mayoría de ellos
con que descansen, se les apague la luz, se les hidrate, se les ponga su antiemético. Entonces, así la mayoría de veces cede. El problema es cuando, y yo he visto que aquí lo hacen en Villavicencio, y les meten su ampolla de tramadol intramuscular, le dan salida. Entonces la paciente se tiene que ir a su casa, coger bus, taxi, aguantarse el sol, el calor, llega a su casa deshidratada, sigue vomitando, no le dieron la metoclopramida, sigue mal, y entonces dice, no me sirvió el tramadol. El problema fue que no se lo dieron como era, no le dejaron descansar, no la pusieron en observación, la sometieron a más estrés, y eso también hace que no mejore. ¿Listo? Sí, señora. Vale, gracias. Muchas gracias, Brian. Sí, Brian, muchas gracias. Muy bonita tu presentación. Gracias, doctora. ¿Listo? Listo, ahora sí, Sebastián de los Romarios Calderón. Espera, digo que se me está complicando toda la cosa. Brian, ya puedes dejar de compartir. Muy bien, muchas gracias. Brian. Sebas, pero se te escucha mucho ruido de fondo. Es que mira que me tocó así, porque los audífonos que tengo se dañaron y el otro computador se me dañó y es en el computador de mesa. Espera un momento. Ah, ok. Hay que dejar de escuchar tanto metal en la casa. No, mentira. Ay, ríanse conmigo, siempre me dejan tirada en mis chistes. ¿Ya mejoró? Sí, mi amor, ya escucha menos el ruido de fondo. Sí, Sebas. Entonces, estoy viendo a ver cómo la comparto porque no quiere. Hola. Diego lo tengo chequeado, ¿sí? No sé por qué me aparece como una presentación de la doctora. ¿Saben cómo subir la exposición? No la subas, mi amor, tú solamente compartes la pantalla en general y tienes ahí tu PowerPoint abierto. Sí. No de Teams, sino la sí. Dale, ¿Sí? Tito, cuéntame tu punta, mi vida. Sebas todavía no. Yo vine a una clase y ustedes peleando. Diego decía, sí, yo estaba acá, es que no me sirve el micrófono. Y alguien le escribió, usted no estaba. No sé por qué aparece esto. Tienes que poner Y yo también pantalla, la primera pantalla, es decir, a mano izquierda. No puedes compartir, sino compartir pantalla. Cuando uno pone compartir pantalla, pone escritorio, no ventana. No pongas ventana, pon escritorio. Compartir escritorio. Ver la ahora, ok, ahora sí. Creo que sí. Bueno, miren, aquí me está ¿Sí? preguntando Diego algo. Sí, mi amor. Espérame un segundito que le va a contestar a Diego. Diego me está preguntando una cefalea tensional diaria, que es lo mejor que para tomar. Yo sugiero un antidepresivo tricíclico tipo amitriptilina. ¿Por qué? Porque es que la cefalea tensional es estrés y es falta de sueño casi siempre. La amitriptilina tiene algo muy chévere, la amitriptilina da sueño. Entonces, obviamente el paciente tiene que tomársela temprano, acostarse a dormir, ¿sí? Y empezar como a educar eso. Eso le ayuda a dormir, pero como también es un antidepresivo, la persona también empieza a mejorar en esto. ¿Qué no aconsejo? Esa dosis que dijo Brian al principio, Brian puso 50 miligramos, es una dosis demasiado alta para iniciar así. Entonces lo que yo aconsejo es 12.5 miligramos en la noche. Venden las tableticas de 25, darle la mitad, que se acueste y asociarlo a un AINE o a un acetaminofén, si el paciente pronto tiene hipertensión o algo así. Y así entonces el paciente va mejorando. Obviamente se va mejorando un poquito, más o menos a las 2 semanas el paciente va notando
mejoría más importante. Entonces yo sugiero ese. Recuerden también una que no dijo Brian, que es la cefalea hipertensiva. No la confunden la cefalea hipertensiva con la cefalea tensional, y la cefalea hipertensiva se trata pues mejorando la tensión arterial, ¿no? Entonces no es llenarlo de AINES, porque acuérdense que casi todos los AINES tienen interacción con los antihipertensivos, sino mejorarle la tensión arterial. Y la tensional como tal, que es estrés, siempre me gusta mucho usar la amitriptilina. También dan otros antidepresivos tricíclicos, ahí no hay lío, hay neurólogos que les gustan otros, pero pues esa es como la que más hemos usado en eso. Bueno, ahora sí, mis Evitas, empiezas tú. Ok. Sí, me escuchan perfecto. En cuanto a deje de funcionar el micrófono, me avisan, ¿vale? Es que me está pasando esto. Hola. Dale, mi amor, dale, sigue. No te estoy avisando. Bueno, entonces, muy buenas tardes. Primero que todo, yo les vengo a exponer sobre adenopatías. Bueno, pues como introducción, primero que todo, quiero decir que las adenopatías normalmente son las causas más frecuentes de una cierta, o sea, la causa más frecuente de la consulta médica, o sea, tanto en adultos como en niños. Hay diferentes significados clínicos, puesto que muchas de estas pueden significarnos tanto hasta de un cáncer hasta un foco infeccioso viral muy levemente de tratar. Es importante saber que hay cuadros benignos y autolimitados, hasta entidades graves y sistémicas como la poliadenopatía generalizada tumoral, ¿sí? Entonces, pues viene asociada a cierto tipo de síntomas, cuáles son como fiebre, compromiso extrageneral y baja de peso. Entonces, ¿sí cambia? Sí, está cambiando. Ok, vale. Entonces, pues quiero empezar primero que todo diciendo que es una neuropatía, el cual pues, se usa como para hacer referencia a un estado patológico de inflamación en los ganglios linfáticos, aunque también esta palabra hoy en día se está referenciando a la inflamación o tumefacción o hinchazón de los ganglios, que se denomina también linfadenitis. Y pues, por así decirlo, en más concreto, es la inflamación de los canales linfáticos denominada linfadenitis, ¿vale? Entonces, entrando un poquito más en contexto, los ganglios, nódulos o nodos, normalmente son estructuras encapsuladas del sistema linfático. Pues estos se van a encargar de la filtración y el drenaje de la linfa a distintas partes del cuerpo, ¿sí? Es importante saber que pues estos van conectados por varios vasos y por tamaños variables como tal, encontrándose muy abundantemente, más que todo en la ingle, en las axilas y en el cuello, ¿sí? Entonces, pues más adelante les voy a enfocar cómo se va a hacer el examen físico respecto a esto. Entonces, los ganglios tienen una función muy importante, la cual es inmunológica, ¿sí? Entonces, debido a que se produce normalmente estos contactos entre antígenos provenientes de bacterias o demás organismos, ¿sí? Como digamos los linfocitos B y T, ¿sí? Van a desarrollar cierta respuesta normalmente inmunitaria, ¿sí? Entonces, la continua circulación de la linfa normalmente va a permitir que esta se disemine, ¿sí? La respuesta inmunitaria, y va a ser producida a todo el cuerpo normalmente. Es importante, muchachos, que ustedes tengan en cuenta que normalmente un ganglio linfático mide entre 1 centímetro y 2, ¿sí? Y están distribuidos a nivel general de todo el cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es su importancia en cuanto a importancia y trascendencia?
pues es que las adenopatías son diferentes de uno a otros casos, ¿sí? Generalmente, pues están relacionadas, como lo pueden ver, de pacientes mayores, otros menores, también hechos clínicos asociados, el número, el tamaño, la consistencia, la evolución de los ganglios palpables, y pues tienen que tener algo muy claro, es que el paciente mayor de 50 años, epidemiológicamente, con estadísticas que han hecho, que normalmente el 40% son adenopatías benignas, ¿sí? Y que en los menores de 30, el 80%. Y esto es muy chévere, ya que pues uno se puede caracterizar, uno puede sacar ciertas características clínicas, ¿cierto? Porque pues uno puede considerar muchos aspectos útiles en cuanto al diagnóstico adecuado de esto, y uno puede ir viendo como el más allá, ¿sí? de una cierta empatía común que le puede salir a cualquier persona, ¿sí? Entonces, ahora, el diagnóstico diferencial con otras causas. En primer lugar, hay que hacer un diagnóstico diferencial con muchas causas, ya sean masas subcutáneas, ¿sí? Lo que es importante a nivel cervical, donde estas son más frecuentes, tanto como las adenopatías, como otros aumentos de volumen localizados, ¿sí? Por lo general, o sea, estas se habla como normalmente de propiedades de linfadenopatías, ¿sí? Que estos van a ser frente a crecimientos ganglionarios que más de 2 centímetros de diámetro, por así decirlo. Entonces vamos a encontrar, digamos, quistes de piel, masas congénitas, como digamos un quiste braquial, ¿sí? Vamos a encontrar un lipoma, una neoplasia, glómicas, podemos encontrar tumores malignos como los sarcomas de partes blandas, ¿sí? Y también podemos masas derivadas con las glándulas salivales y de tiroides. Entonces tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que son el abordaje clínico, ¿sí? Que en la anamnesis es importante asignar los antecedentes familiares del cáncer, puesto que esto se puede llevar a un abordaje clínico para poder desencadenar en un diagnóstico más exacto. También tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo, como son la exposición a ciertas, digamos, condiciones favorecedoras de infección. También tenemos que ver los síntomas asociados, el empleo de fármacos, porque más adelante les voy a explicar muy detalladamente esto. Los fármacos, pues, para que algunos pueden causar linfadenopatías generalizadas. Es importante que ustedes sepan que la caracterización de los linfonodos comprometidos o linfopatías, las adenomegalias deben caracterizar por cualquier otro hecho, ya sea con énfasis de localización. Entonces, pueden haber características importantes, y las únicas dos que ustedes tienen que tener muy en cuenta a la hora de hacer su examen físico es la localización, en cuanto a si son generalizadas, ¿sí? o localizadas. Entonces, empezamos por las localizadas, que es de uno o dos grupos ganglionares, ¿sí? Las cuales normalmente se originan de consultas por ganglios palpables, ¿sí? O sea, que son más o menos en la parte cutánea, no son tan profundos como los abdominales. Casi siempre se van relacionando a infecciones regionales del territorio y de drenaje correspondiente. Es decir, que digamos, si yo tengo una persona que me llegó con una amigdalitis, generalmente y muy probablemente este paciente vaya a tener los ganglios mentonianos inflamados, ¿sí? Entonces, pues, para que vayan metiéndonos al tema. Entonces, por según linfadenopatías generalizadas, entonces esta va a comprender 3 o más grupos ganglionares no contiguos. Entonces, ¿qué pasa? Se asocian frente
frecuentemente con enfermedades no neoplásicas, como son la mononucleosis, la infección por citomegalovirus, la toxoplasmosis, la infección por VIH, entre otras. Incluso está el VIH, está el lupus eritematoso y algunas enfermedades de tejido conectivo, ¿vale? Entonces, con menos frecuencia, las linfadenopatía generalizadas se ven en leucemias, o sea, linfocíticas agudas o pueden llegar a ser crónicas en el peor de los casos, e incluso linfomas. Pues para que me entiendan, lamentablemente en todo esto, muchas de las adenopatías, digamos, pueden producir compromisos localizados o generalizados, ¿sí? Lo que a nosotros los médicos se nos limita muchísimo el valor diagnóstico de cierto dato. Entonces, adenopatías localizadas, las cuales pueden ser bicales, agudas, unilaterales, bilaterales, subagudas o crónicas. Están las occipitales, las preauriculares, las submandibulares mentonianas, las supraclaviculares, que es importantísimo que ustedes tengan en cuenta las supraclaviculares, puesto que el 65% son relacionadas con procesos malignos, es decir, el famoso ganglio de Virchow. Están las axilares, las epitrocleares, inguinales, ilíacas, popítleas, mediastínicas, abdominales y pélvicas. Entonces, para que ustedes vayan viendo un poquito más. Y están las generalizadas, que pueden ser infecciosas, neoplásicas, inmunológicas, medicamentosas. Las medicamentosas, aquí pueden ver que la fenitoína, la carbamazepina, la cefalosporina, penicilina, hidralazina, son todas las que pueden comprometer una adenopatia generalizada. También la enfermedad de depósito, como la enfermedad de Niemann-Pick o la miscelánea, la enfermedad de Kawasaki. Ustedes me entienden un poquito mejor, hay patologías para ciertos grupos ganglionares y usted puede diagnosticar de una manera más exacta, ¿sí? Entonces, la adenopatía de la región preauricular siempre, o sea, casi siempre es por una infección conjuntiva viral intensa. La retroauricular puede ser una infección del lóbulo de la oreja, las occipitales pueden ser infección del cuero del cabello en territorios vecinos e incluso puede llegar a ser de la rubeola, ¿sí? También occipitales, ahí entra. También hay que tener que las submandibulares, pues la amigdalitis, metástasis, tumor de piso de boca, las cadenas cervicales, como la enfermedad de Hodgkin, infecciones por VIH, la metástasis por tumores faringeos. También tenemos las supraclaviculares, que está el ganglio de Virchow, el famoso ganglio de Virchow, que son adenopatías en el espacio supraclavicular izquierdo, que sería de un cáncer gástrico u un cáncer torácico. ¿Sí? Y también metástasis en el cáncer de mama en las claviculares, la axila, que es metástasis de cáncer de mama, metástasis de melanoma en un brazo o infecciones locales. Están en regiones inguinales, que es infecciones o metástasis provenientes de lesiones de la extremidad inferior o genitales externos. Ahora, pues acá les quiero presentar a ustedes más o menos para que se den cuenta cómo son las adenopatías. Aquí podemos encontrar una supraclavicular, pues realmente lógicamente es un ganglio de Virchow. Encontramos una adenopatía cervical, que pues nosotros las más comunes para nosotros son las occipitales, preauriculares y retroauriculares, además de las mentonianas y las submaxilares en los niños de tuberculosis ganglionar, una inguinal. Ustedes me ven bueno, está la inguinal, la occipital, preauricular y retroauricular. Ahora, ¿qué es la linfadenitis? La linfadenitis es una infección local, ¿sí? El cual pues se va a observar con un eritema, calor local, fluctuación de las masas, y hay otras manifestaciones de la enfermedad, como por así decirlo, evolución del estado febril, ¿sí? Está asociado a cierta anemia incluso y compromiso del estado general. También existen las visceromegalias, en cual tenemos
que nosotros acostumbrarnos, ¿sí? A también cuando nosotros hacemos un examen físico de ganglios, posterior a ese, se le puede hacer un examen de vaso y de hígado. Entonces hay que hacer, digamos, a la hora de hacer porque la existencia de vistromegalias puede causar una hepatomegalia, una esplenomegalia, incluso y tumores, ¿sí? Entonces, pues para que tengan en cuenta eso. Entonces, tenemos unos antecedentes de exposición y riesgos desarrollados de linfadenopatías, ya que se los dije antes, pero acá hay unos que son más concretos, los cuales pueden ser, digamos, pues la toxoplasmosis, como se lo dije, pues en el caso del gato, o pues en la ingesta de comida de carne, ¿sí? También los tuberculosos, pues por la tuberculosis, la transfusión de sangre, infecciones por megalovirus, por alguna conducta sexual, infección del virus de VIH, el virus del herpes zóster, hepatitis B o sífilis, drogas parenterales, como ya antes se lo dije, pues también tiene por virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis, endocarditis infecciosa, la picadura de garrapata, que va a la enfermedad de Lyme o tularemia. También encontramos el contacto con liebres o conejos, que da la misma tularemia. Entonces, ya para meter enfocarnos más en la parte semiológica, vamos a ver ciertos hallazgos al examen físico, ¿sí? De los grupos neuronales accesibles al examen físico son los que podemos observar en las cervicales, los preauriculares, los suboccipitales, los yugulares, submandibulares, submentonianos, cervicales anterior y posterior, supraclaviculares, axilares, epitrocleares e inguinales, ¿vale? Entonces, la inspección y la palpación directa tenemos que tener que para nosotros los pacientes, para nosotros los médicos, la evaluación semiológica es supremamente importante, puesto que nosotros podemos diagnosticar de una manera muy rápida, muy certera. Entonces, a través de la inspección y palpación directa se deben precisar unos puntos muy importantes, los cuales son el tamaño y extensión y el compromiso único o múltiple de estos, la extensión y existencia de la conglomeración de ganglios, puesto a que esto nos puede significar si esta persona está teniendo algún otra manifestación, ¿sí? También tenemos la conformación, digamos, la forma, la superficie, la consistencia, si es elástica normal, reblandecina, fluctuante, la disminución consistente de tipo líquido, si es firme, si es dura, porque tenemos que tener en cuenta que un paciente que nos llegue con un digamos, un ganglio firme, que no tiene consistencia líquida, la cual no se mueve, que si es consistente, ¿sí? El cual, y que tiene, digamos, el paciente refiere que el ganglio se ha empezado a agrandar esporádicamente, sí, pero muy lentamente. Tenemos que entender que ya puede ser cancerígeno, sí. Entonces es muy importante que ustedes enfaticen en ese aspecto. Ahora, el carácter inflamatorio y la presencia del dolor ganglionar, ¿sí? Tenemos que ver, pues, si es carácter inflamatorio, generalmente podríamos estar hablando, digamos, la inflamación tiene, digamos, eritema, líneas rojas, ¿sí? Entonces pensamos en algo viral o algo bacteriano. También tenemos que tener en cuenta la herencia de los planos profundos, como se los dije, la dificultad de su delimitación y movilidad, la filtración de piel y tejidos profundos que hacen que el ganglio no se pueda movilizar. Entonces, como les dije, una adenomegalia fija, la caracterización de la piel, tejidos vecinos, circundantes, edema, inflamación, lesiones. En el examen físico debe hacerse completo, o sea, cefalocaudal, generalmente, o sea, mejor dicho, precisamente cefalocaudal, hay que intentar palpar e inspeccionar al paciente completamente, si es posible, por rigurosidad, porque con esto podemos llegar a ver si el paciente presenta una inflamación en los ganglios solamente retroauriculares, o también qué tal en los inguinales. Entonces ya podemos ver otro tipo
de patología, ¿cierto? Entonces hay que verlo con énfasis en la cavidad aérea superior, la cavidad oral, el faringe, hepato y esplenomegalia, mamas y piel, que es lo más común, ¿sí? Se debe utilizar también una exploración detallada del sistema linfático superficial, buscando linfagitis, inflamación, pues que es la misma inflamación del recorrido de los vasos linfáticos, que pues aparece como, digamos, eritemas y edemas lineales. Entonces, los elementos a resaltar de todo esto es que los estudios que normalmente han rendido diagnósticos y han demostrado que los elementos que nosotros los médicos empleamos como semiológicos más útiles son el tamaño, la consistencia, la linfadenopatía, la presencia del dolor, el grado de la adhesión a otros planos o la estructura de presencia de cambio de piel que recubre normalmente el ganglio. Es importante que ustedes diferencien semiológicamente las genopatías de hallazgo frecuente, es decir, que si tiene si orienta infección, pueden ser dolorosas, consistentes, fluctuantes, signos de inflamación local como linfadenitis, ¿vale? Entonces, si orienta por metástasis de órganos sólidos, puede ser indoloras, consistencia aumentada, la que puede llegar a ser pétrea, ¿sí? Firmes, y adherencia a planos profundos. Y si orienta linfomas, puede ser indoloras, comosas, desplazables o rodeadas, las cuales no están adheridas a los planos profundos. Ahora, en términos generales, para que nosotros hablemos más bien de las infecciosas, de las virales, neoplasias, cancerosas, tienen que tener algo que hay infecciosas que son agudas, que son únicas cuando son bacterias y múltiples y son virales, ¿sí? Dolorosas, sensibles a la palpación, siempre son de evolución habitualmente asociadas a fiebre con tendencia a resolverse o fistulizarse, ¿sí me entienden? Por el contrario, las cancerosas, como ya antes se los dije, son habitualmente indoloras, realmente no les duele e incluso son nada inflamatorias. Es más bien de crecimiento progresivo, ¿sí? Y sin regresión espontánea, ni con medicamentos corrientes. Y esta pues viene asociada de fiebre cuando se debe a linfomas, por ejemplo, lo que no ocurre cuando hay metástasis de adenocarcinomas. Ahora, tenemos unas ciertas utilidades, presencias y compromisos en esto, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las adenopatías supraclaviculares son las más relaciones con enfermedades malignas, ya se antes los he nombrado, a nivel intratorácico o intraabdominal, ¿sí? Hay que tener presente que pues, el drenaje linfático del tórax y el mediastino se dirige bilateralmente hacia estos ganglios. Entonces, mientras el conducto torácico que lleva el drenaje linfático abdominal drena en la vena innominada ubicada en la región supraclavicular izquierda, ¿sí? Pues explica que este hecho anatómico o fenómeno pues normalmente bien conocido es el famoso ganglio o el linfodo izquierdo supraclavicular de Virchow, ¿sí? Este actúa, es súper chévere, ¿saben? Porque este actúa como, digamos, un centinela, por así decirlo, ¿sí? Entonces ¿qué va a hacer? Pues simple, pues anunciar una malignidad, ya sea un cáncer gástrico o el del páncreas, ¿sí? Es súper importantísimo tener en cuenta a la hora de hacer el examen físico en este. También da linfadenopatías izquierdas, procesos digamos del tórax, testículos, ovarios, próstatas e incluso riñón. Las linfonopatías supraclaviculares derechas sugieren procesos de iniciación mediante intestino, pulmón o esófago. Y las adenopatías mediastínicas y abdominales no accesibles al examen físico, es decir, las profundas, se manifiestan clínicamente de forma tardía e indirecta. Esto se va a ver a través de efectos comprensivos sobre la estructura vecina, es decir, que afecta a la parte de los lados, por así decirlo, el cual va a estudiarse con exámenes imagenológicos, ya sea pues una tomografía axial computarizada, una resonancia magnética nuclear, entre otras. Entonces hay que tener en cuenta la persistencia y la evolución a la cronicidad, los cuales estos hechos nos van a orientar a sospechar alguna etiología en particular y
y nos van a sacar algunas, por así decirlo, patologías, ¿sí? Pues acá lo que les puse esta frase, que la persistencia y la evolución de la cronicidad son hechos que nos orientan a sospechar de algunas etiologías en particular. Pues a mí me pareció muy chévere, y la quise poner pues para que a nosotros los médicos es lo que nos quiere referir, es que si nosotros vemos la evolución o vemos ciertos tonos de ganglios, podemos, por así decirlo, irnos derechos a una etiología sola. O sea, no hay necesidad de estar dando vueltas y vueltas mientras el paciente más y más, imagínense un cáncer ahí, entonces estamos dejándolo avanzar, que pasa los días y más cuando estamos en turnos. Entonces es importantísimo saber esto. Bueno. Entonces, voy a explicarle ahora sí de que... Una pregunta. Sí, claro. Si ya estás haciendo un examen físico a un paciente, No te escucho bien. el paciente tiene 50 años, tú notas que el paciente tiene datos de una revisión de que el paciente se encuentra con que no ha estado bien últimamente y le encuentras un cáncer de bicho. Dime qué tan avanzado puede estar el cáncer. Pues generalmente esos cánceres ya deberían estar muy avanzados. Generalmente, pues además de que son, cuando ya se presenta este ganglio, los cánceres gástricos, uno el páncreas, generalmente están muy avanzados y además de eso son los más agresivos, uno de los más agresivos, para así decirlo. Uh-huh. Sí, entonces, así como tú dices que es muy importante encontrarlo, obviamente, y saberlo, es más importante, ojalá, porque cuando ya está el ganglio, ya casi que el ganglio de bicho es un signo de inoperabilidad. Ya está muy mal. No se te escucha bien. Mi amor, Ok, pero tú sí me escuchas bien. ¿Verdad? contigo tu micrófono. Siempre ha defendido su inocencia y que le callaron como a todos. Debes silenciar tu micrófono y así la doctora de pronto se puede. Entonces, chicos, como la motiva, lo que quiero como dejarles en claro, sí, lo que dice Sebas, es muy importante encontrar ese ganglio porque pues nos puede dar un diagnóstico, pero recuerden que es un signo demasiado tardío y la idea es que yo hubiera podido coger ese cáncer desde antes, ¿no es cierto? Con una buena revisión por sistemas, indagando bien al paciente, porque ¿quién me dice cuáles serán los signos tempranos de cáncer gástrico? ¿Quién me dice cuál piensa que puede ser un cáncer, un signo temprano? O no temprano, pero más temprano que el ganglio de Virchow, de un cáncer gástrico. Doctora, pues yo creo que la sensación de distensión abdominal, Vómitos. también Vómitos. Distensión abdominal no les da tempranamente, no. ¿Cuál otro piensa? Doctora, ¿no podría ser melena? O sea, sangre en las heces. Bueno, melena puede ser un signo, no tan temprano, pero más temprano, pues sí puede ser. ¿Qué otra cosa? Temprano así es como de pronto reflujo. Sí, exacto. Entonces, miren, que el paciente tenga pirosis, que el paciente tenga algunas dispepsias,
cosas que el paciente vaya refiriendo. Aquí en Colombia, chicos, como el cáncer gástrico es tan frecuente, si un paciente se queja de enfermedad ácido péptica, se trata y no mejora, ese paciente va a endoscopia, ¿sí? Es más, hay muchos gastroenterólogos que son súper enfáticos en que casi toda gastritis que llegue le hacen endoscopia, ¿sí? Porque aquí es demasiado frecuente. Entonces, sí, obviamente, tempranos no hay, porque puede ser cualquiera de esos, y ya cuando el paciente empieza a perder peso, empieza a tener, digamos, plenitud postprandial, que dice, no, yo ya no puedo comer nada, o que sienta una masa ahí, o un ganglio de bicho, ese paciente ya está muy avanzado. Entonces ese es el problema del cáncer gástrico. Entonces por eso casi siempre lo detectan temprano, es cuando hacen endoscopias temprano, tratando de descartar el Helicobacter pylori, mirando otras cosas. Entonces vamos a hacerte una endoscopia a ver cómo está esa gastritis, para ver si hay Helicobacter. Miramos cuando el paciente le sale su cáncer, ¿sí? Entonces es importante. Te saco alerta, otro listo, Sebas. Dime. Y eso tiene, o sea, es frecuente también, digamos, en jóvenes, o eso es para toda la población, o solamente en ancianos. Pues bueno, en ancianos no, sino en adultos. Es mucho más frecuente en personas mayores. Está muy alerta. Cualquier gastritis le hacen endoscopia. Puede que se vayan en blanco muchas, que solo sea una gastritis o un Helicobacter, pero acuérdense que el Helicobacter es carcinógeno número 1 en humanos, y aquí hay que controlarlo porque aquí es endémico, ¿no? Y acuérdense que el Helicobacter se pasa por saliva, entonces aquí hay mucho Helicobacter, entonces la gente por eso prefiere hacerlo tempranamente, la endoscopia. Y mira, antes decíamos, no, a los mayores, no, gente de 20 y pico de años, gente de 30 años, de los 28 a los 30 y pico, ya están saliendo con cáncer. Entonces sí es mejor pedir siempre ese examen, ¿listo? Sigue, Sebas. Doc, ustedes ven la... No, se salió. Sí, porque esta vaina está toda rara. No, pero estaba bien, o sea, que llega un poquito más tarde, se corta un poquito, porque estábamos escuchando todo bien. Okay. Ya. ¿Sí ven? Doctora. Ya vemos tu pantalla y ya te estamos escuchando. Bueno, entonces, como les decía, el sistema linfático es una red de órganos linfáticos, conductos, ganglios linfáticos, los cuales producen y transportan linfa, ¿sí? Desde los tejidos hacia el torrente sanguíneo. Este sistema en una parte principal del sistema inmunitario del cuerpo, ¿sí? Es un líquido, pues, entre otros, transparente, blanquecino, el cual pues está compuesto de glóbulos blancos, especialmente linfocitos, las células que atacan pues, a las bacterias en la sangre, ¿sí? Pues este líquido proveniente de los intestinos, llamado el quilo, nosotros hemos escuchado ya, que contiene proteínas y grasas. Entonces, es importante recalcar que este sistema linfático tiene unas funciones principales: volver atrás el líquido extracelular a la circulación venosa, para exponer a sustancias antigénicas para el sistema inmunitario, como el fluido de recogida para a través de los canales linfáticos en su camino de regreso a la circulación sistémica, ¿sí? Se encuentran con múltiples nodos consistentes en racimos altamente concentrados de linfocitos. Entonces, la mayoría de los canales linfáticos normalmente, o nodos, ¿sí?, residen profundamente dentro de nuestro cuerpo, a nivel abdominal, ¿sí?, que esto no van a ser palpables a la hora del examen físico. Entonces, por lo tanto, pues no son accesibles al examen físico, es lógico. Solo los nodos
la superficie, los cuales pues están más que todo en la axila, en el cuello, en la parte de inguinal, ¿sí? Son los más llegan a la superficie, los cuales pueden ser inspeccionados y palpados. Entonces, los ganglios linfáticos normalmente invisibles y los nodos más pequeños también pueden ser no palpables o muy difícil a la hora de la palpación, ¿sí? Pero bueno, sin embargo, los nodos más grandes se encuentran en el cuello, en las axilas, en la inguinal, van a ser mayor a 1 centímetro, como ya antes había dicho, y suelen ser detectables como la masa suave, lisita, movibles, insensibles, e incluso tienen forma de frijol, incrustados en el tejido subcutáneo. Bueno, ahora sí, pues el examen físico como tal. Pues empezamos con una inspección, el cual se debe efectuar la inspección de cada área del cuerpo, ¿sí? A nivel general, y se buscan los ganglios linfáticos evidentes, con edema, eritema, líneas rojas, lesiones cutáneas, utilizando las yemas del segundo, tercero y cuarto dedo, palpando suavemente los ganglios linfáticos superficiales, que efectúe primero una línea de presión, después aumenta gradualmente, ¿vale? Bueno, pues aquí yo les quise poner a ustedes una imagen más generalizada para que se den cuenta dónde se encuentran más bien los ganglios a palpar, ¿sí? Están los axilares, los epitrococleares, los occipitales, ostroauriculares, amigdalinos, faciales, mentonianos, los inguinales superficiales superiores, inferiores, faltan los popítreos, que están más abajo, hasta el pie, por debajo del hueco popítreo. Entonces, si hay dolor a la palpación, hay que observar el grado de coloración o enrojecimiento, cualquier incremento infrecuente de la vascularización, del calor o de las pulsaciones. Es muy importante porque que a veces se haga cuando hay pulsaciones, ver escuchar con el estetoscopio, puesto que a veces se perciben ruidos audibles, es decir, que uno puede confundir un ganglio, ¿sí?, con un vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces, pues hay que pensar eso, ¿sí? También cuando uno esté inseguro, ¿sí? También hay que comprobar, ¿sí?, en cualquier tipo de masa grande, si digamos a ustedes les llega una persona que pareciera como si tuviese auricular, como si fuera un bocio, ¿sí? Entonces ustedes de una vez les hacen transiluminación, los ganglios linfáticos obviamente no la tienen, entonces van a ustedes enfrentarse ante un quiste lleno de líquido o cualquier otra cosa peor, ¿vale? Entonces aquí hay un cuadro con información clínica sobre los ganglios que me pareció supremamente importante, los cuales hay ganglios duros, fijos e indoloros, es sugestión por procesos malignos. En cuanto más sensible el dolor de un ganglio, más probable que se trate de un proceso inflamatorio, que sea bacteriano o viral. Los ganglios normalmente no muestran pulsaciones, las arterias sí. Los ganglios supraclaviculares palpables del lado izquierdo, el ganglio de Virchow, es indicio importante de neoplasias torácicas o abdominales, como el autor lo decía, cáncer gástrico, pancreático. También hay una disminución del ritmo de aumento del tamaño ganglionar a lo largo de las semanas, y es un proceso benigno. El aumento rápido del volumen de signos de inflamación lo es de neoplasias. Bueno, entonces, al examen ganglionar de los ganglios linfáticos tenemos primero que todo la cabeza y el cuello, ¿sí? Yo ya les dije cuáles ganglios se ubicaban específicamente, que el cuello ligeramente debe estar flexionado hacia adelante, inspeccionando si hay ampliación del nodo de notable visible, es decir, que si hay algún tipo de ganglio, pues, que se visualice en el momento. Pues hay que palpar los ganglios de cabeza y cuello con las dos manos, por lado y lado del esternocleidomastoideo mastoideo, una a cada lado. En muchos casos los nodos no son palpables, entonces por eso hay veces que no hay que preocuparnos, porque si no lo palpé, no lo toqué, no sé qué, es normal, hay en algunas ocasiones, ¿no? Palpe suavemente también el cuello en su totalidad, en busca de ganglios del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, en la línea divisoria entre el triángulo anterior y el posterior del cuello, y es una útil marca de referencia para la descripción de las localizaciones.
El paciente va a realizar una ligera flexión de la cabeza hacia adelante o hacia el lado, ponen en los tejidos y aumenta la accesibilidad de la palpación, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, hay que palpar en una secuencia, pues que hay veces que hay unos doctores lo respetan y otros que no, que simplemente la saltan. Entonces, pues es la forma más adecuada, que uno empieza por los ganglios occipitales en la base del cráneo, posterior siguen los ganglios posauriculares superficiales por encima de la apófisis mastoidea, luego los ganglios preauriculares justo por delante de la oreja, los ganglios paratoideos y retrofaringeos amigdalinos en el ángulo de la mandíbula, los ganglios submandibulares a mitad de camino entre el ángulo y el vértice de la mandíbula, los ganglios submentonianos en la línea media detrás de la protuberancia mentoniana. Después hay que avanzar hacia abajo del cuello y efectuando la palpación siguiendo entre la secuencia en 4 pasos. La ganglios cervicales superiores, los músculos esternocleidomastoideo, los ganglios cervicales posteriores a lo largo del borde anterior del músculo trapecio, los ganglios cervicales en la localización profunda del esternocleidomastoideo, los ganglios cervicales profundos pueden resultar difíciles de percibir el tacto si se presiona con excesiva fuerza, entonces hay que hacerlo más bien suavecito, o bueno, no hay que presionarlos tan duro para poder explorar con el pulgar y los demás dedos alrededor del músculo, ¿sí? También hay que explorar el área supraclavicular, pues por lo mismo, por lo que dialogamos ahorita, que pues está el área del ganglio de Virchow, la cual es significado de qué cáncer, que nos, mejor dicho, es el más complejo. Las axilas y extremidades superiores. Entonces, para examinar los ganglios axilares izquierdos, pararse enfrente y a la izquierda del paciente sentado, apoyando el brazo del paciente relajado izquierdo en la muñeca o el codo. Posterior a este, piensa en la exploración del espacio axilar, imaginando una estructura pentagonal, los músculos pectorales en posición anterior, los músculos de la espalda, digamos, el dorsal ancho y la subescapular, y por detrás la caja torácica, medialmente el brazo lateralmente y la axila en el vértice. Entonces hay que informar al paciente que pues obviamente va a ser un poco incómodo, ¿sí? Llegar a la mano derecha arriba de la axila izquierda, justo por detrás del músculo pectoral, con los dedos empuntados hacia la clavícula media. Presiona los dedos contra la pared torácica y desliza hacia abajo para sentir los ganglios centrales. Palpe la infraclavicular, apical y los ganglios supraclaviculares. Mientras que el brazo izquierdo todavía apoya el paciente, palpe los ganglios epitrocleares, que se encuentran mediante unos 3 centímetros por encima del codo. Repita los pasos de la axila derecha, pues en la otra extremidad superior con la mano izquierda. Y en las extremidades inferiores, para ser más específico, en la ingle, que el paciente se coloque de cúbito supino con la cadera completamente extendido o ligeramente flexionado, y palpar un grupo horizontal de los nodos a lo largo y justo inferior al ligamento inguinal. Palpe un grupo vertical de nodos intermedios al grupo horizontal, solo inferior a lo del pulso de la arteria femoral. Estos nodos a lo largo de la parte superior de la vena safena y drenan las mismas regiones de las extremidades inferiores. Pues aquí yo les tengo un video para que lo veamos. Sí. ¿Me escuchan bien? ¿El video tiene audio? Sebas, ¿el video tiene audio? Señora. ¿Audio? Sí, claro. Ustedes me dicen si lo escuchan. Entonces tú tienes que volver a compartir pantalla poniendo el cuadrito que dice incluir audio del sistema. Porque o sea que no lo ven. En un video sí se ve, pero no se escucha. Entonces, si quieres, deja de compartir y cuando vuelvas a compartir, antes de poner el escritorio, el cuadrito chiquito que dice incluir audio del sistema. Entonces, dejo de compartir.
Me deja de compartir. ¿Te dejas de compartir? Ajá. Vuelves a Mucho mal, es que mi internet compartir está muy y malo. antes de volver a compartir pones incluir audio del sistema y vuelves a compartir escritorio. ¿Dónde aparece más o menos partir Cuando tú el audio? pones lo de compartir, dice ahí arribita donde dice escritorio, dice incluir audio. No, mira que no me aparece. ¿No te aparece así? No. Puedes poner el enlace. Tú no puedes, si quieres, Sí, pon el enlace aquí en la conversación y yo lo comparto. vale. Bueno. Ya. Doc, una preguntita. Es que, una afirmación antes. Es que ese video pues muestra como el examen físico de la cadena ganglionar, pero también tiene lo del vaso. Entonces, ¿para bueno, qué? está bien, porque eso hace parte del sistema linfático. ¿Por dónde lo mandaste? Por el chat de acá. No lo veo. Ah, ya. Sí. ¿Necesitas una página web profesional ganadora? Acabo de crear la mía Google. Listo, me dicen si escuchan bien, ¿vale? ¿Si están viendo? Sí, Doc. Ah, bueno. Físico del sistema inmunosopoyético, en el cual haremos hincapié en dos grandes aspectos. El primero es el examen físico de los ganglios linfáticos accesibles desde la superficie del cuerpo. Y el segundo, el examen físico particular del vaso. En el examen físico de los ganglios accesibles desde la superficie corporal comenzaremos con los ganglios de cabeza y cuello. Comenzamos con el examen físico de los ganglios del cuello, preauriculares, retroauriculares, suboccipitales, ganglio tonsilar, ganglios submaxilares y ganglio submentoniano, cadera cervical anterior, superficial y profunda, cadera cervical posterior y ganglios supraclaviculares. Recuerden que la maniobra hay que hacerla a ambos lados del cuello. Continuamos con el examen físico de los ganglios de las axilas. En el examen físico indispensable de la axila, en la práctica de la semiología médica, el estudiante debe repasar su libro de texto y la guía adjunta de multimedia
tiene que hacer los ganglios que están con expulsión posterior. El plano medial, los ganglios que están cercanos a la parrilla. No se ve muy bien el video, se ve como atrasado. Al dorsal ancho. Así, en toda la estructura de la axila, tratando de cazar con la pinza digital los ganglios que el paciente pueda presentar. Proceda a examinar la axila opuesta en la misma técnica y la misma forma de examen físico antes de medir. Pasamos posteriormente al examen físico de los ganglios epitropleares sobre ambas epitrócleas. Continuamos con el examen físico de los ganglios inguinales superficiales y profundos, porque los ganglios intratorácicos e intraabdominales habitualmente no son accesibles al examen físico por su localización anatómica. Y finalizamos el examen físico de los ganglios palpables de la superficie del cuerpo con la palpación de los ganglios de la fosa poplitea previa ligera inclinación y abducción del miembro inferior. Recordar que el examen físico de los ganglios que hemos efectuado en un hemicuerpo debe ser realizado con la misma técnica en ambos hemicuerpos. El examen de inspección aporta pocos datos, salvo que sean espermogalias gigantes que sean visibles simplemente a la inspección de la columna. El estudiante debe aprender que el examen físico del vaso comienza por el examen físico del abdomen, como ya se describió en este multimedia. El vaso es una estructura superficial. La palpación profunda del mismo aporta pocos datos. Y por demás es una estructura muy friable. Hay que tener mucho cuidado con la ruptura o la lesión del mismo ante una palpación intempestiva. Igualmente el vaso, cuando entremos en la percusión, hay que tener claro que la percusión no puede ser fuerte. La percusión del vaso pretende identificar una estructura que en la posición en la que se realiza la misma sea posible. La palpación del vaso comienza con una palpación de abdomen y después se trata de identificar desde el ombligo hacia el hipocondrio izquierdo si se encuentra un vaso palpable y desde la cresta ilíaca izquierda hasta el hipocondrio izquierdo buscando la estructura del vaso si se encuentra que a forma de espermoglia. El estudiante debe dominar que para que exista una espermoglia el vaso debe crecer al menos 3 veces su tamaño fisiológico. El paciente acostado en decúbito lateral derecho, pierna derecha extendida, pierna izquierda semi-tórax a 45 grados y abdominal. Introduce la mano delicadamente en forma de gancho. Previamente usted palpó superficialmente todo el abdomen. Esta maniobra es una de las pocas maniobras que en semiología médica preparado por la izquierda del cráneo, a excepción de que el emulador sea zurdo
y todas las maniobras entonces pueden quedar. Existen otras maniobras para la palpación del vaso. Pasando a la percusión, tomamos de referencia noveno, décimo y onceavo espacios intercostales, línea axilar posterior y línea axilar media, y percutimos delicadamente buscando la matidez esplénica que habitualmente está entre la séptima y la octava costillas. Así percutimos, y si notamos que el vaso se encuentra aumentado a más de 7 centímetros por debajo de la oncena costilla, podemos plantear que existe un vaso aumentado. Listo, mi amor. ¿Vas a seguir con algo más? Doctora, pues no, seguía la bibliografía para que la vieras, pero igual ya envié las diapositivas al grupo. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, no sé si tengan alguna pregunta para Sebas. Chicos. No, señora. Por mi parte, no. Bueno, yo creo que quedó muy claro la parte de mirar bien la adenopatía, ¿no es cierto? Palpar de manera superficial, después de manera un poquito más profunda. La parte, pues ahí ya con el video les queda mucho más claro, vamos desde la región del cuello, ¿no es cierto? La región epitroclear, axilar, inguinal y poplitea, siempre inspeccionando y palpando. Los signos de malignidad que fueron muy claros en todo lo que expuso Sebas, que es que no tenga cambios en la piel, que no haya fístula, porque por lo que en general lo que fistuliza es infeccioso, que de pronto tenga un crecimiento progresivo, que no duela, que esté adherido, ¿no es cierto? Que tenga una consistencia más bien dura, ¿no es cierto? Eso más bien me tiende más a ser maligno, y algunos otros datos de la historia clínica que nos pueden apoyar, ¿no es cierto? Entonces recuerden hacer siempre bien una buena anamnesis, porque de ahí del interrogatorio me pueden salir causas de las adenopatías. Recuerden también que si hay más de 2 grupos de adenopatías, tienen que hacer imágenes para buscar ganglios o adenopatías pretraqueales, adenopatías mediastinales, adenopatías retroperitoneales, adenopatías abdominales, en casos como leucemias, linfomas, o también algunas otras enfermedades que pueden producir adenopatías como la tuberculosis, ¿no es cierto? Entonces, recordar eso bien, recordar también lo de la edad, pacientes mayores con adenopatías, en su mayoría son malignas, hacerles un buen estudio. Los niños casi siempre tienen adenopatías debido a una infección que tuvieron, se les calcifica, puede quedar pétrea pero chiquita, entonces en los niños no nos vamos a afanar en eso, pero si no es pétrea, sino dura y es grande y sigue creciendo, hay que sospechar linfomas, también en niños, ¿no es cierto? Y leucemias. Y miren el examen de todo el sistema, lo que decía Sebas, la visceromegalia, mirar si hay hepatomegalias o esplenomegalías, porque eso me puede ayudar con todo el estudio de las linfadenopatías. En enfermedades de transmisión sexual, siempre explorar muy bien la ingle, ¿no es cierto? Porque muchas de estas pueden venir con daño ahí del sistema linfático ahí localizado. Y ya, yo creo que con eso, pues me pareció que este tema era importante, porque de pronto no le ponemos mucha atención en semiología, pero
sí que es importante para diagnosticar enfermedades malignas y algunas otras infecciosas. Entonces, no sé si alguno tenga alguna pregunta. No, señora. Bueno, chicos. Entonces nos vemos mañana, chicos. Estudien todo esto porque se les va a hacer un quiz de estos temas, ¿no? Entonces, ojo con eso, chicos. Estudien. Pídanle la presentación a Brian, la presentación a Sebas. ¿Listo? Para esto. Bueno, Sí, señora. chicos. ¿Cuándo es el quiz? El jueves. Pues, listo, doctora. Vale, Bueno, perfecto. entonces, para que pongan atención, les doy un consejo. Miren la rúbrica. Yo les mandé la rúbrica. Ese Excel tiene rúbrica de presentación. Mírenla bien porque ahí hay unos puntos que ustedes de pronto no están bien teniendo en cuenta para que saquen mejor nota. Yo por eso siempre les mando rúbrica. Miren bien. ¿Listo? Bueno. ¿Tú nos envías eso con rúbrica o al final con todo? ¿Cómo es? Sí, claro, yo les doy la a todos de las exposiciones, pero miren todos la rúbrica, chicos. O sea, uno con rúbrica ya sabe qué tiene que hacer para sacarse 5, ¿no? Bueno, chicos. Vale, Doc, muchas gracias. Entonces, bien, chao, cuídense. Doctora, recordar tomar el consejo de su hija. Acerca sobre lo de que pues es que nuestro grupo no lo tiene bien claro porque el domingo sale el video. Ah, que no tienen claro. Brian, que y yo, sí, por lo que me hicimos, que Bueno, no tenemos claro bien. es que ustedes hagan un video, no es, puede ser un video informativo de algún tema de interés ahorita. Habíamos pensado de pronto algo de COVID-19, pero no lo mismo de siempre, que han hecho muchos videos con lavado de mano, que la zona gris, que el alcohol. No, eso no, porque ya hay muchos videos así. Algo que expliquen algo importante del COVID-19. Si no quieren COVID-19 no importa, pero un tema importante, entonces que hagan el video explicando con esos programas que hay como VideoScribe, Powtoon, cualquiera de esos, pero que ustedes puedan grabar la pantalla y hablar, que hablen los tres, ¿no es cierto?, explicando cualquier cosa, pero de un tema chévere, que no sea tan largo. Ese es el video. Digamos, tú dices, bueno, yo quiero hablar del dengue porque resulta que estamos aquí con el COVID y el dengue, hay 800 muertos desde enero aquí en el Meta. Entonces casos. Entonces ustedes pueden decir eso, o pueden decir, no, yo quiero hablar de, pero un tema que sea como interesante. Entonces la idea es que ustedes hagan esta investigación, hagan ese video bien bonito, y eso les vale como la nota de artículo de este seguimiento. ¿Listo? Entonces ustedes buscan un programa con el que puedan grabarla así. Y entonces lo que yo les decía era que Brian puede hacer su parte, Sebastián su parte, Kevin su parte, la mandan y alguno de ustedes la edita o la suben a YouTube, no sé, para que quede el video ya editado, las tres partes junticas. Ese sería el trabajo que tienen que hacer. ¿Listo? Vale. Tema libre, lo que ustedes quieran, y pueden usar la herramienta que quieran. Sí, no sé, la que quieran, pero es como chévere. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Bueno, que les vaya bien. Chao. Chao, Doc.